Dios les bendiga, mis hermanos, en este día. Agradecidos con el Señor de poder estar compartiendo la palabra de Dios, y quiero agradecerle a todas las personas que tuvieron la deferencia de llamar en este tiempo en que estamos aislados a causa de que personas muy cercanas a nosotros han tenido problemas con el COVID. Así que por una precaución, no porque nosotros estemos enfermos, sino porque necesitamos cuidarnos, y entonces tomamos unos 10 días para nos reservamos y intentamos mantener todas las actividades de la iglesia a través de las redes sociales. Y bueno, damos gracias al Señor por este día. Espero que ya hayan tenido sus oraciones matutinas. Si no las han tenido y estamos a punto de compartir este mensaje, me gustaría poder hacer con ustedes una oración sencilla para que podamos comenzar a compartir la palabra. Padre amado, te damos gracias en este día, una vez más, por permitirnos, Dios mío, compartir tu palabra. Te pido, Dios mío, que acomodes todas las situaciones en la vida de nuestros hermanos, en su hogar, en su corazón, Dios mío, para que podamos tomar un momento, un rato junto a ti, compartiendo tu palabra, Dios mío, y pudiendo sacar para nosotros lo mejor de este tesoro que todos los días abrís delante nuestro. Pedimos en el nombre de nuestro Señor que ahora tu Espíritu venga sobre mi vida y venga sobre la vida de nuestros hermanos. Señor, quita ahora toda carga, quita ahora, Dios mío, la influencia de todo espíritu que esté queriendo interrumpir, que esté queriendo poner obstáculo, que esté queriendo molestar, Señor. Y te pedimos que todo lo que podamos compartir venga de tu corazón, que no haya palabras de hombre, que no hayan propósitos de hombre, que no hayan principios de hombre, Dios mío, involucrados en este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. En todo este tiempo el Señor, gracias a su misericordia, nos ha dado el poder compartir muchas cosas de los eventos por venir. Estuvimos hablando mucho en este último tiempo y predicando acerca de la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Estuvimos meditando acerca de cómo el libro de Romanos nos advierte, nos enseña de que la creación será cambiada y totalmente renovada y totalmente transformada por causa de los hijos de Dios. Es que la creación anhela y espera ardientemente, no somos nosotros los que estamos anhelando que la creación cambie, y por tanto esta creación pasa a ser un vestido, una nueva habitación pasará a ser para la iglesia del Señor. Y tantas cosas hemos visto, y tan grandes y tan preciosas el Señor nos ha permitido meditar, que muchas veces, y sobre todo en este tiempo que uno está aislado y tiene tanto tiempo para pensar, esas meditaciones discurrieron de la siguiente manera. Bueno, si hay cosas grandes, entonces los medios a través de los cuales las personas los vamos a realizar, o vamos a ponernos en los caminos y en los propósitos del Señor, van a ser también medios grandes. Y enseguida vienen a nuestra mente las grandes campañas evangelísticas, enseguida vienen a nuestra mente los grandes medios, enseguida vienen a nuestra mente las multitudes, enseguida vienen a nuestro corazón las personas de importancia. Naturalmente nuestra carne y nuestros pensamientos discurren por ese lado. Pero sí, adoramos a un gran Dios que tiene un gran plan para cambiar este mundo, un gran plan para cerrar este tiempo, esta etapa mesiánica, este tiempo que viene discurriendo desde su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor hasta ahora. Pero si bien ese gran plan es grande, a pesar de la grandeza, Señor, de nuestro Señor, y a pesar de la grandeza de sus planes, el Señor tiene, y en este día estaba meditando sobre esto, porque realmente es fácil para nosotros perdernos en pensamientos y perdernos en fantasías, pero ¿será así? ¿Será que las grandes cosas del Señor solo y únicamente vienen a partir de grandes hechos aquí en la tierra? Y es muy fácil encontrar en la palabra que, a pesar de la grandeza de los planes del Señor, el Señor tiene un corazón extraordinario para con lo pequeño y un corazón extraordinario para sus pequeños. Y esto nos hace ver la palabra de Dios. Y claro, si bien los evangelistas sobre todo, pero también en los detalles de la escritura en el Antiguo Testamento,
traen a primer plano los eventos y nosotros los vemos muy en foco porque los tenemos en primer plano a partir del relato de los escritores bíblicos. Vemos al Señor pasando por un pueblo y vemos a un ciego inmediatamente llamándolo y diciéndole, Señor, hijo de David, y parece que lo tuviéramos encima, parece que lo estuviéramos viendo. Pero toda la palabra de Dios discurre en personas pequeñas, lugares pequeños, momentos pequeños. La mirada del Señor está puesta de manera muy especial sobre aquellos que le temen, aquellos que esperan en su misericordia. Y sabemos que los que le temen y los que esperan en su misericordia, Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y sabemos que estos son los humildes. Al humilde el Señor lo mira por su temor, al humilde lo mira porque está en esta espera de su misericordia, al soberbio lo mira de lejos. Y incluso cuando tenemos una descripción del Señor en Filipenses capítulo 2, la palabra nos dice que Él no consideró ser igual a Elohim como algo a que aferrarse, sino que se hizo pequeño para salvarnos. Le pido a los hermanos que dejen de llamarme en este momento o que se comuniquen entre ellos y dejen de mandarme mensajes y llamarme justamente en este momento porque estoy transmitiendo esta predicación. El tema es que algunos abrazamos esta grandeza del Señor, algunos abrazamos la grandeza de sus planes, creemos en ellos, pero no abrazamos el mismo corazón que el Señor tiene para con los pequeños, el mismo corazón que el Señor tiene para con lo pequeño. Y lo tremendo, ¿saben qué es, hermanos? Que nosotros no escapamos de lo pequeño. Lo pequeño nos rodea. Estamos rodeados de un pequeño trabajo, a veces estamos rodeados de una pequeña iglesia, estamos en un pequeño pueblo y alrededor nuestro también discurre una vida pequeña. Pero si nosotros no abrazamos el mismo amor por lo pequeño que tiene el Señor, muy seguramente que nos vamos a irritar, nos vamos a poner mal, terminamos murmurando, terminamos quejándonos y no podemos aprovechar aquello que el corazón de Dios tiene hacia las pequeñas cosas. En tiempos como este, en tiempos en que volvemos y estamos volviendo a las restricciones, no es esta una prédica de consolación, ni es una prédica para justificar ni para establecernos en un tiempo pequeño, sino que es algo que el Espíritu de Dios trajo hoy a mi vida acerca de cómo tenemos que honrar y cómo tenemos que seguir trabajando y cómo tenemos que seguir viviendo las cosas de Dios en tiempos pequeños. Para todas estas consideraciones que vamos a hacer, vamos a tomar algunas palabras en el libro del profeta Zacarías, un profeta que le habla a un pueblo que está cautivado por la grandeza del pasado y que no puede vivir la pequeñez del tiempo en el que estaba e incluso tenía promesas de volver a las grandezas del pasado, pero vio cómo son las promesas de los profetas, involucran siglos y siglos y siglos, cientos de años, y eso es a veces algo que no se comprende. No despreciemos, es el mensaje del profeta Zacarías, no despreciemos este tiempo de cosas pequeñas, porque es en este tiempo de cosas pequeñas donde el Señor va a seguir trabajando y va a seguir construyendo y la providencia del Eterno va a seguir entretejiéndose para poder alcanzar ese futuro grande. En tiempos de reconstrucción, después del cautiverio babilónico, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Dios, primero en Esdras, luego en Nehemías, vuelve a la tierra para reconstruir primero los muros, para reconstruir la ciudad de Jerusalén, pero luego de eso empieza la reconstrucción del templo, una reconstrucción que se tarda, una reconstrucción que queda parada, queda frenada durante 20 años, y bueno, es a través de Ageo, que el Señor, y de Zacarías también, que el Señor envía mensaje e incita al pueblo nuevamente a la reconstrucción, y esa reconstrucción se hace bajo la mano, bajo la dirección de Zorobabel, y
En el momento en que el templo se vuelve a reabrir, en el momento que los servicios en el templo vuelven a instalarse, ocurre algo raro. Los jóvenes se alegran, pero la palabra de Dios nos dice que los viejos lloran. Vamos a compartir primeramente en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 10 al versículo 13. El libro dice: y cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Yahweh según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Yahweh, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Yahweh, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea que los ancianos, las personas con canas, las personas que alcanzaban a recordar la gloria del templo anterior lloraban. ¿Y por qué lloraban, hermanos? Porque lo nuevo para ellos era un parche, lo nuevo para ellos era un muñón. Lo nuevo para ellos era apenas la sombra de la gloria que había tenido lo que ellos habían conocido primeramente, y los sueños del reino para esos ancianos eran sueños que estaban muertos. No podían disfrutar lo que estaban teniendo, lo que la reconstrucción y lo que estaban viendo delante de sus ojos, la obra que había empezado en Esdras, la obra que tanto trabajo les tomó, la obra que era dirigida por un Dios grande a través de cosas pequeñas, a través de pequeños momentos, el momento en el cual Nehemías pone ese rostro de cansancio, ese rostro de desesperanza delante del rey, y consigue de esa manera el permiso para poder reconstruir Jerusalén. A partir de ese momento empieza el ministerio del profeta Zacarías a actuar para que el pueblo empiece a comprender los tiempos de Dios, para que empiece a comprender la situación que Dios estaba queriendo hacer resaltar delante de los ojos de... Este momento es terrible, hermano, porque no me toca el timbre nunca nadie, pero cuando yo me pongo a predicar la palabra, me tocan el timbre, los chicos lloran, los perros ladran, si me están llamando por teléfono, incluso los hermanos que deberían estar viendo la predicación por Facebook. Zacarías responde a esto en el capítulo 4 con una palabra muy especial. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La piedra fundacional, la piedra fundamental, ¿no? La piedra basal del templo, está hablando el Señor. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Los ancianos estaban llorando por las cosas pequeñas, pero el Dios de Israel no estaba llorando sobre las cosas pequeñas. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel tenía una convicción que a veces nos acompaña a nosotros, que lo pequeño es señal del disgusto del Señor. Algo que estamos tentados a creer cuando las cosas que estamos deseando que crezcan no crecen, siguen en un estado de pequeñez, cuando nuestra iglesia no crece durante un tiempo largo y nosotros buscamos respuestas, e inmediatamente esas respuestas, Satanás nos empieza a inspirar acerca de que el Señor está disgustado con nosotros, y incluso no solamente el diablo, sino muchas personas. Nos llegan los comentarios de personas diciendo: si Dios estuviera en esto, las cosas no tendrían esta forma.
Dios estaba con ellos, como está con nosotros. Dios los había rescatado, como nos rescató a nosotros. Dios había prometido estar a cada paso a su lado, como el Señor nos prometió que estaría con nosotros en cada paso hasta el fin. Y Dios los prosperaría, pero Dios los prosperaría a través de una jornada que estaba marcada por un tiempo en lo pequeño. El plan de Dios sí culmina en algo grande, y estaríamos locos si nosotros pensáramos en pequeño en relación a Dios, muy equivocados si descansáramos en una satisfacción en lo pequeño. Pero nos equivocamos al despreciar los pequeños tiempos de Dios. Aprendamos esta lección de los profetas. Es esta la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Si somos genuinamente fieles en las cosas pequeñas, esta pequeña obediencia se va a volver grande, pero generalmente tiene dos características. No se vuelve grande de inmediato y no se vuelve grande a la manera en que nosotros pensábamos o deseábamos o soñábamos o anhelábamos que se convirtiera en grande. El que menospreció se alegrará, dice Zacarías sencillamente en esta profecía. Ustedes que están menospreciando la obra de Dios, ustedes que están viendo esto pequeño como algo señal del disgusto de Dios, el mismo que lo despreció se alegrará porque ya no será pequeño. Y este gran monte que se opone, no sabemos cuál era la visión profética que Zacarías estaba viendo acerca de este gran obstáculo, este gran monte que se estaba poniendo delante de Zorobabel, y que el Señor estaba diciendo esto que se opone, finalmente se convertirá en una llanura a través de la cual pasará el pueblo de Dios. El mensaje es claro: algún día este templo, este pueblo, estarán sobre toda oposición que se quiera levantar. Isaías capítulo 2, versículo 2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Bueno, esta profecía tiene obviamente un cumplimiento parcial en el momento en que Zacarías la da. En el versículo 7 veíamos que decía que Zorobabel sacaría con voces de alegría la piedra fundacional del templo, y es en ese tiempo y en ese momento en el cual el templo vuelve a inaugurarse que esta profecía tiene un cumplimiento parcial, pero típico del discurso de los profetas, típico de la forma en que el Señor nos habla, un Señor que se mueve ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque Él está en un tiempo constante de eternidad, y para Él, en este momento que yo estoy predicando esto, Él está viendo con ojos de agrado el sacrificio de su Hijo en la cruz y la sangre derramada por mí, por todos aquellos que están viendo esta predicación. Así que obviamente que para el Señor el tiempo es nada, y no lo ve de un modo lineal como lo estamos viendo nosotros. El cumplimiento tenía que esperar un tiempo, y era un tiempo largo, era un tiempo, en el discurso de los profetas, a veces este tiempo es un tiempo de siglos, a veces este tiempo es un tiempo que nosotros no alcanzamos a ver, sino que lo ven en las generaciones futuras. Pero la permanencia de este tiempo fueron ni más ni menos que 400 años de cosas pequeñas. Esos 400 años que median entre las profecías de Malaquías y el Evangelio de Mateo, ese tiempo en el cual no hay palabra de Dios, ese es el tiempo de las cosas pequeñas que tenía que mediar hasta que todo monte fuese derribado, tal como dice Lucas capítulo 3 versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, en la figura obviamente de la predicación de Juan el Bautista, que viene a preceder al tiempo de salvación y viene a preceder aquel templo verdadero que había llegado en la persona de nuestro Señor, en la Torá encarnada en nuestro Señor. ¿Por qué yo digo esto? Porque el mismo Señor se pone en ese lugar del templo hecho carne, diciendo:
en Juan capítulo 2, versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Yahshua y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Yahshua había dicho. Conclusión, tenemos un gran Dios suficientemente paciente para soportar siglos de pequeñas cosas, pero tenemos un pueblo que muchas veces se confunde, se disgusta y no puede utilizar las herramientas de fe y fidelidad necesarias que lo bendecirían grandemente en tiempos de cosas pequeñas. Fíjese cómo el Señor obra, su reino sabemos que cubrirá la tierra algún día, pero mire cómo da inicio su reino, a través de un anciano y de una esposa estéril, Abraham y Sara. Lo pequeños que eran. Isaías capítulo 51 versículo 2 nos dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Mire cómo estamos hablando de un pueblo que es para el Señor, en su declaración, elegido por ser la más pequeña de todas las tribus. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, le dice el Señor a su pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjese cómo el reino es comparado por el Señor en Mateo 13 como algo muy pequeño, una semilla de mostaza. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor comenzó la instauración del tiempo mesiánico en el embrión, en el vientre de una virgen. Algo más pequeño, imposible. Y el Señor comenzó la extensión de su reino a través de 12 hombres que no habían tenido jamás la posibilidad de ser formados, como todos los rabinos y los fariseos y los saduceos que los rodeaban, jamás tuvieron la posibilidad y la oportunidad, y si la tuvieron no podrían haberla aprovechado quizás, de ser formados. Y el Señor utilizó 12 hombres para extender su reino que no tenían ninguna educación. Entonces la pregunta es, ¿qué significa adorar a un Dios así? ¿Cómo se adora a un Dios así en un tiempo de pequeñas cosas? Se adora orando, siguiendo trabajando y anhelando todo eso grande que sabemos que va a venir, mientras no descuidamos y mientras nos contentamos siendo fieles, mientras nos contentamos en la fidelidad del Señor, pero también le respondemos con fidelidad en lo pequeño. Entonces, si oramos por el avivamiento y si oramos y clamamos por ese avivamiento y soñamos por ese avivamiento, luego preparémosle un desayuno hermoso a la persona que amamos y que vive con nosotros. Atendamos las pequeñas cosas de nuestros hijos con diligencia. Si soñamos con la gloria de un Dios que viene a cubrir la tierra con su gloria, compartámosle un poquito de esa gloria a nuestro vecino cuando salimos y lo encontramos cortando el pasto. Si predicamos a cientos durante un domingo, o estamos hablándole a cientos de personas, como probablemente yo estoy hablando ahora en Facebook, escuchemos al herido el lunes, démosle tiempo
al que no tiene quien lo escuche, tiempo suficiente para que pueda volcar su corazón y podamos compartir con él su dolor. Se acerca el gran día, sin duda que se acerca el día grande y lo esperamos y lo anhelamos y seguimos trabajando por ese día y oramos por ese día. Pero mientras tanto no descuidemos las cosas pequeñas, porque es un reino que comienza y discurre y se realiza a través de cosas pequeñas hasta que eventualmente empiezan a llegar cosas grandes, y es en las cosas pequeñas y en los momentos pequeños donde nos preparamos para las cosas grandes. Recuerde que David dijo antes de vencer a Goliat que él antes había luchado con el oso y con el león. Recuerde, el gran avivamiento de Samaria está precedido, y ni hablar de la gran manifestación del Espíritu de Dios en Pentecostés, está precedido por personas que acompañaron al Señor, si bien en grandes circunstancias, pero también en pequeños momentos de oración, y habían esperado durante muchos días en un aposento alto, orando y ayunando sin saber lo que estaban esperando. Esto suele darse no como esperábamos. Dijimos que no en el tiempo, recién hablamos que no es en el tiempo que nosotros esperamos. Entonces, en este tiempo en el que estamos esperando, seamos fieles a este tiempo. Y también entendamos que no es como, ni va a ser como esperábamos, cómo se van a dar las grandes cosas. No pueden ser, suelen no ser nuestras en este momento, pero tampoco suelen dársenos de la manera en que nosotros las esperábamos. Si las Escrituras renuevan nuestra mente, como Romanos 12:2 nos dice que están preparadas para hacer, aprenderemos a ver lo grande en el presente, aquí y ahora, en el presente de las cosas pequeñas. Los discípulos tuvieron que redefinir su idea acerca de la grandeza. De la misma manera en que nosotros como iglesia muy seguramente en este tiempo tendremos que redefinir los conceptos de grandeza, porque el mundo a través de la educación, a través del día a día, a través de las personas que convivían con ellos, el mundo había definido un concepto de grandeza, y muy seguramente también en nosotros el mundo ha definido un concepto de lo grande que nosotros tenemos que ahora, por la palabra de Dios y por la renovación de la mente que ella produce, volver a definir, ¿sí? Sin saberlo, ha pasado esto en nosotros como todas las cosas, pero estamos creyendo que lo grande son personas importantes, grandes multitudes, un estatus codiciado, una logística grande de grandes estadios, de grandes escenarios, de música grande, de música estrepitosa, de millones de manos levantadas al son de los grandes ritmos. Pero lo grande de este mundo, y el Señor lo probó en todo su ministerio, suelen ser un montón impresionante de plumas, de teatro, que delante del fuego de su presencia, como dice Primera de Corintios, suelen quemarse absolutamente, y suelen terminar no deslumbradas, sino alumbradas por el fuego con el que son calcinadas en el juicio. ¿Qué es grande a los ojos del Señor? Por lo menos en lo que tenemos revelación. ¿Qué es grande a los ojos del Señor? Mateo 23, del 11 al 12, nos dice que orar, dar y ayunar en secreto, eso es lo grande para Él. Mire la diferencia tremenda que hay en el corazón del Señor respecto de lo que es lo grande para Él y lo que es grande para el mundo. Mateo 19, del 13 al 15, ser como niños, e incluso tomarse un tiempo con los niños y ayudar a que los niños se acerquen a Él. Mateo 23, 36, visitar y preocuparse por personas olvidadas en lugares olvidados. Levantarse e ir, preparar un plato de comida e ir a visitar en el tiempo de visita a una persona acá en el hospital materno de Florencio Varela que no tiene quien la visite.
Eso es grande para el Señor, eso es grande. Mateo 10:42, dar un vaso de agua a uno de sus pequeños, eso lo considera grande el Señor. Parece increíble, pero esto es lo que expresamente nosotros sabemos que el Señor llama grande. Mateo capítulo 5, por ejemplo, enseñar los mandamientos del Señor, la Torá del Señor, a los pequeñitos. Eso es lo que el Señor considera grande. Entonces, hay una palabra muy tremenda, hermanos, que nosotros solemos olvidar cuando empezamos a querer buscar estrategias humanas, evangelísticas, para querer hacer crecer nuestras iglesias, cuando queremos buscar aprobación humana e incluso recursos humanos, de formas humanas, de formas de este mundo, en los hombres, en los gobernantes, cuando nos acercamos a los gobernantes como hombres de Dios, queriendo ser el brindis de este pueblo, cosa que no nos corresponde ni deberíamos hacer, comprometernos con los hombres para conseguir recursos, para extender el reino de Dios, no confiando en que tenemos un Dios poderoso que es el dueño del oro y de la plata. Recordemos siempre, cuando nos vemos tentados a usar estrategias humanas, lo que dijo el Señor acerca de estas estrategias. Lucas 16:15, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendas palabras. Se acerca el día en que este carnaval de espejismos, en que este tiempo en que, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, vemos como por espejo oscuramente, se acerca el tiempo de la visión clara y se acerca el tiempo del justo juicio y se acerca el tiempo en el cual veremos claramente cuán pequeño era lo que el mundo consideraba grande y cuán grande eran las pequeñas oportunidades que el Señor puso en nuestra mano, y ruego al Señor que podamos aprovecharlas. Es una reflexión esta la que estoy acercando a un pueblo que muy probablemente y muy dentro de poco tiempo volveremos a ministrar a través de redes sociales. Muy seguramente los tiempos de esplendor vuelvan a restringirse, el tiempo en que podamos estar juntos y disfrutar de la comunión, de la adoración como cuerpo de Cristo, vuelvan a encerrarse, y no sabemos cuántos años tenemos de esto por delante, porque hasta que no surja una vacuna que realmente prevenga las cosas, no es imposible que una vacuna elaborada en un año pueda ser una vacuna con todo lo que una vacuna tiene que tener. Entonces esperamos una perspectiva de que estos ciclos de reinfección se repitan durante varios años hasta que se logre una efectividad en el tratamiento. Entonces estas idas y venidas van a ser una constante, y necesitamos aferrarnos a las instrucciones que la palabra de Dios nos da en relación a estos tiempos. No lo que nosotros, no entusiasmos basados en la nada, sino provisión, fuerzas, sabiduría, que vengan directamente de la instrucción de Dios, no esperanzas humanas, no criterios humanos, no emocionalismo humano. Hermanos, estamos cansados de levantar, de ver cómo se levanta al cuerpo de Cristo mediante emociones y mediante aliento. Ni el aliento ni las emociones son las formas que están indicadas en la palabra de Dios para hacer que el pueblo de Dios sea un pueblo fuerte. El hombre que confía en estas cosas, la palabra de Dios dice que cae, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, eso dice el profeta Isaías. Mientras esperamos lo grande, lo que es grande, con los ojos del mundo, y aún mientras esperamos lo grande del Señor que está a punto de venir, podemos ser equivocadamente tentados a abandonar los instrumentos débiles de la fe y de la fidelidad, porque en nuestra debilidad es donde Él se glorifica
Y esos instrumentos que nosotros tenemos son débiles en nosotros, pero son poderosos en Él. No los abandonemos, no reneguemos de nuestra debilidad y no reneguemos de los tiempos de debilidad que nos toca vivir. Porque si nosotros caemos en esa tentación de menospreciar los tiempos pequeños, menospreciar lo pequeño, de menospreciar las formas pequeñas, abandonar los instrumentos de debilidad de la fe y de la fidelidad a Dios, nos vamos a perder lo mejor que el Señor tiene para nosotros. En lugar de plantar y regar y esperar al que el fruto salga, muy seguramente nos veremos bombeando fertilizante químico para hacer crecer y crecer y crecer y para que las almas vengan y las multitudes sean seducidas y las arrastraremos con herramientas equivocadas y con promesas falsas y pensamientos mundanos que no van a provocar renovación de la mente, no van a provocar conversión verdadera, sino que solamente serán tiempos de estímulo que rápidamente pasarán para las personas. Lo verdaderamente arraigado en el Señor son procesos de plantación, de riego y de espera a su tiempo. Y como dice Gálatas, si perseveramos y no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Así que como pastor le bendigo a los pastores y a los siervos de Dios que están eventualmente viendo este mensaje, recordándoles cómo muchas veces los siervos de Dios construimos una marca comercial en lugar de predicar el Evangelio. No caigamos en esa tentación. Todo tiene su tiempo. Abandonar la pequeña obediencia que está frente a nosotros por algo que aparentemente es más importante, más grande, más esplendoroso. Ya compartimos lo que el Señor llama grande. Puede retroceder 5 minutos y verlo. Hasta ahí sabemos qué es lo grande y qué es lo estimado para Él. Y muchas cosas más sabemos en la palabra, pero por lo que vemos y por lo que entendemos de la palabra, todo tiene un proceso y son procesos cuyos tiempos y cuyas formas finales, la manera en que van a venir, nosotros las desconocemos. Entonces lo que sí es importante para nosotros es reflexionar lo que la palabra dice. ¿Cómo vienen estos tiempos grandes? ¿Cómo el Señor pone en nuestra mano esto? La respuesta del profeta Zacarías es muy clara y todos la conocemos, pero difícilmente la aplicamos en estos temas. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, aquel que estaba encargado de la construcción, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mientras esperamos el tiempo de las grandes cosas, reflexionemos lo que dice esta palabra. Un brazo de carne no produce las grandes cosas del Señor. Un brazo de carne no trae las grandes cosas que sabemos que vamos a vivir muy próximamente, en este próximo gran avivamiento que sí está profetizado en la palabra del Señor, pero no donde la iglesia lo está viendo. Está profetizado en el libro de Génesis. Aunque parezca tonto para el que lo está escuchando, es porque no ha estudiado Torá jamás, pero si usted estudia Torá va a ver que en el libro de Génesis está profetizada la forma y las señales que preceden a este gran avivamiento que la iglesia cristiana, muy probablemente por no conocer la Torá de Yahweh, desconoce y se está perdiendo y está esperando el tiempo equivocado y las formas equivocadas. No es un brazo de carne el que va a producir estas grandes cosas para el Señor, sino que es el Espíritu, como dice acá,
que produce estas grandes cosas a través de un pueblo fiel. Y esa fidelidad es también una fidelidad en tiempos pequeños, tiempos de restricciones, tiempos que tenemos que trabajar aparentemente menos y con menos cosas, pero es a través de la fidelidad y del aprovechamiento máximo de los instrumentos débiles de la fe y de la fidelidad, es que el Señor nos está diciendo: llevemos el fruto de la fidelidad, llevemos el fruto del Espíritu, el fruto de la fidelidad del Espíritu. Lo conocemos todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el espíritu de fidelidad que el Señor ha puesto en nosotros, y es el espíritu que Él está deseando que utilicemos, y a través del cual Él quiere construir un tiempo de grandes cosas para la iglesia. Y también sabemos por la palabra del Eterno que tenemos que esperar en fe, y tenemos que, en tiempos pequeños, de pequeñas cosas y de herramientas débiles de fe y de fidelidad, también podemos mirar con ojos de fe las grandes cosas, y todo lo importante que está frente a nosotros ya lo podemos ver como hecho por fe. Dios los bendiga.